Toda la congregación en Honduras, de la cual nos sentimos parte, porque somos un cuerpo en el Señor, así como a todos los hermanos que donde quiera que se encuentran, México, Colombia, se conectan con nosotros a través de este conocimiento espiritual, que no es una información, sino que es una naturaleza que está en todos, y estamos creyendo que en este tiempo, estando en una misma fe, en un mismo sentir, vamos a poder avanzar o seguir avanzando por la gracia de Dios a una estatura que Dios determinó, que dice el Evangelio que es la estatura del varón perfecto, para poder manifestar una cultura, un reino espiritual del cual hemos sido hechos partícipes y en el cual fluye un poder y una sabiduría que no es de este mundo. Es un poder y una sabiduría celestial que en su principal fundamento, que es el amor, tiene la capacidad de impactar, de transformar todo aquello que se encuentra en desorden. Hoy quiero hablar de un tema que es determinante que nosotros podamos entender a cabalidad para poder enfocarnos en lo que verdaderamente es importante, que es el crecimiento. Y la que está a tu lado, lo importante es el crecimiento. Lo importante es el crecimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que se habla en muchas congregaciones, pero no se habla de la manera que tiene que hablarse. Hoy vamos a hablar del pecado, pero desde un entendimiento, que es el entendimiento que todos debemos tener, y es desde el entendimiento de que ya todo eso está solucionado en Cristo. El pecado es, fíjese bien esto, es la manera así más fácil que congregado pude recibir para poder explicarla. El pecado es un asunto de programación. Diga conmigo, programación. Programación. Es decir, el hombre comió de un software que se llama ciencia, bien y mal, y comenzó a operar en un programa que no es el que Dios había diseñado. Entonces, en Cristo no es un personaje, señores. Cristo es Dios mismo, es la naturaleza del Padre. En Cristo, ese software, esa programación fue cambiada, porque fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos saben eso? Entonces, la cuestión es que ya como la programación fue cambiada, así como sucede en una computadora, hay partes que durante el funcionamiento del programa tienen que irse alineando, tienen que irse ajustando para que el programa corra. Yo no soy un gran informático, pero tengo cierto conocimiento de eso. Para que el programa corra de manera adecuada. Muchas veces hay que resetear el equipo, reiniciarlo, para que pueda levantar esa programación. Y yo creo que de alguna manera es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. El Señor está dándole capacidad por el Espíritu a las partes para que la nueva programación esté corriendo de manera satisfactoria. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es entender que el pecado ya no es un problema. El problema es el crecimiento. Y quiero comenzar leyendo una porción del capítulo 1 de Hebreos. Y quisiera que todos, incluso los que nos escuchan online, pudieran leer con nosotros
porque hoy vamos a ver aquí cosas muy interesantes que nos es necesario entender. Hebreos capítulo 1, verso 1. Pero alégrese, usted ha puesto el hablar de pecado y ha puesto la cara un poco triste. Tengo buenas noticias para ustedes. Gracias. Sí, tengo buenas noticias para ustedes el día de hoy. Porque realmente no estamos aquí para llorar por el pecado, no. Estamos para gozarnos porque Dios ha determinado darnos crecimiento. Porque saben una cosa, ya el pecado no es un problema para Dios. Amén. O sea, el pecado no es algo con lo que Dios está lidiando. Dios está en este momento lidiando con nuestra estatura. Porque cuando nosotros alcancemos estatura, nosotros realmente, si quedan algunos vestigios, algunos retazos, algunas cookies se dice en el sistema informático del viejo hombre, eso va a ser limpiado. Amén. Porque Dios predestinó dentro de todo esto un software que es como el Clean Master de los teléfonos. Hoy estoy ministrando así como desde la parte informática, que va a darle delete a todo eso que todavía anda por ahí dando vuelta. Pero eso no lo vamos a alegrar, eso no lo vamos a lograr. Estoy tan alegre que eso no lo vamos a lograr criticando a los pecadores, poniendo nuestra visión en el pecado, porque lo que estamos haciendo es que seguimos proyectando una cosa que ya no existe, solo existe en el viejo hombre. Y entonces lo que estamos viviendo es de una proyección que es falsa. No es lo que debemos estar en este tiempo enfocado. La iglesia no ha tenido resultados porque no se ha enfocado en la estatura, se ha enfocado en una cosa que ya no existe. Cuando usted se enfoca en una cosa que ya no existe, usted está perdiendo tiempo, está totalmente desvinculado de lo que Dios está queriendo hacer. Entonces hoy vamos a ver ya que el pecado no es un asunto ni de lo que no tenemos que preocuparnos. Una cosa que Dios no se acuerda y todavía la iglesia lo sigue mencionando en todas partes. Dios no sabe. Usted le dice ahora, Señor, el pecado. Y Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Esa palabra, ¿qué significa? No entiendo. Eso yo lo borré totalmente en la mente. Cristo no sabe ni de qué se trata eso. Entonces, si Dios no está mirando eso, ni sabe de qué se trata, ni entiende lo que esa palabra significa, yo creo que ya es momento de que nosotros podamos quitar eso de nuestro sistema de pensamiento y darle importancia a aquellas cosas que son verdaderamente necesarias que nosotros recibamos. Hebreos capítulo 1, verso 1, vamos a leer. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, no solo algunas, todas las cosas, con la palabra de su poder. Escuche lo que dice ahora: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Dice así. Amén. Dice que lo tiene que resolver o que ya lo efectuó. Ya lo efectuó. Dice, habiendo efectuado la purificación, un problema ya resuelto, de nuestros pecados por medio de sí mismo. No es un asunto que lo mandó a resolver con terceros. No, él lo resolvió. Por medio de sí mismo se sentó. Está tranquilo el hombre, no está preocupado, ni está inquieto, ni está saltando la suiza. Está tranquilo, el hombre está tranquilo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Toca al que está a tu lado así, pero póngase contento ya, que quiero verlo gozando. Toca al que está a su lado y dígale: ya Cristo te purificó. Ya Cristo te purificó. Ya Cristo te purificó. Título del mensaje de hoy: purificados
en Cristo. Purificados en Cristo. Purificar significa quitar lo malo, lo extraño, lo que no es necesario, lo que ya no nos sirve, lo que está sobrando, lo que no viene al caso, lo que no nos hace falta. Eso eso significa purificar. Entonces, el oro, por ejemplo, para ser purificado, el oro es pasado por un proceso donde es sometido a una alta temperatura de fuego y ácidos para que pueda ser totalmente sano, limpio de cualquier tipo de metal, cualquier tipo de partícula que esté adherida y no forme parte de la pureza del metal que compone el oro. Entonces, en el caso de nosotros, como nosotros ya hemos sido purificados, cuando nosotros entramos en un proceso, ¿cuántos han oído así a través de un pastor, de un profeta, de un líder espiritual decir, es que estás en un proceso? Fíjate bien que esto es interesante. O sea, tú estás pasando trabajo, estás pasando las 1001 noches y viene alguien y lo primero que te dice, no, es que eso que estás en un proceso. Porque hay como una conciencia de que para tú poder entender ciertas cosas, para poder tener una mejor vida, tienes que pasar trabajo. Eso no es así. Lo que pasa es que como es un programa que está en la mente y no tenemos la capacidad de ver, porque déjeme decir una cosa el día de hoy, si usted tiene la capacidad de ver la palabra de Dios, de ver la sabiduría de Dios, entenderla y ponerla en práctica, usted no tiene que asumir ningún tipo de proceso doloroso. Eso es una mentira que tenemos en la mente. Que pasamos los procesos y a través del dolor entendemos cosas y la trascendemos. Sí, eso es otra forma, pero no es la que Dios quiere. O sea, si usted piensa que Dios quiere ponerlo a usted a pasar trabajo para que usted entienda ciertas cosas y tenga una mejor vida, usted hasta hoy no ha entendido lo que es el Evangelio, porque de eso no se trata. Dios ni es psicópata, ni le gusta a usted verlo sufriendo. No es el método que Dios escogió. El método que Dios escogió es un método que es un sistema de pensamiento espiritual, el cual es Cristo mismo, que es una palabra que está en usted, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, que una vez que usted la entiende, usted es obediente a esa palabra y vive por ella, usted no tiene por qué sufrir, porque el que sufrió, el que se entregó, el que se sacrificó fue Cristo, y lo hizo precisamente para que usted no pasara lo mismo. Amén. ¿Se entiende eso? Entonces, hoy borramos casete de que Dios quiere meternos en un proceso doloroso. Eso, los únicos que nos metemos en eso somos nosotros mismos. Es una decisión nuestra. Si nosotros tomamos la decisión, Dios se queda tranquilo y dice, bueno, ese fue el camino que escogiste, pero mi camino. Es que el Señor iba a ir a la cruz y dijo, yo soy el camino. Mi camino es sin dolor. Porque yo lo voy a hacer con dolor para que ustedes lo puedan transitar con gozo. Trascender. Lo puedan transitar con gozo. Dios no está en el negocio ya del sufrimiento. Dios está en el negocio del gozo, de la satisfacción, de la vida. Porque para eso Él abrió un camino. La gente que construyó la carretera central allá en Cuba, aunque se robaron bastante dinero, la gente que estaba construyendo esa carretera, esa gente tuvieron que hacer eso debajo del sol, se sacrificaron, tuvieron que trabajar allí muchísimo. Pero la gente que va para La Habana o para Camagüey en carro, esa gente no anda sufriendo, a no ser que ande en un carro viejo y se le rompa. Pero normalmente transita bien el camino, ¿no? Bueno, esa es la idea. El Señor abrió un camino, dice Pablo, el camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Y lo que tenemos que entender es que en el lugar santísimo reposa un sistema de pensamiento que cuando usted transita el camino y llega a esa biblioteca espiritual y usted hace uso de esa información, usted va a tener una buena vida. Una vida sin ningún tipo de sufrimiento, ninguna cosa de esa. Entonces,
En el caso nuestro, si el Evangelio dice que ya fuimos purificados en Cristo, ¿cuántos creen eso? Amén. Si creemos al Evangelio, tenemos que creer eso. Hay una sola manera de brillar. Esa manera de brillar no es a través de rituales ni de costumbres religiosas pertenecientes a un antiguo pacto. La única manera de brillar es que podamos ver a Cristo en nosotros y comenzar a vivir por eso. Entonces, por eso yo le dije desde el principio que Dios ya no está en el negocio de resolver el pecado. Si hay un proceso en el que Dios está trabajando, ¿sabe cuál es? En el proceso que usted pueda ver a Cristo en usted y comenzar a vivir conforme a ese régimen espiritual de vida. Ese es el proceso y eso es en lo que ahora mismo Dios está trabajando, pero ya no con el pecado. Sí. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que Dios está trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos entender. Dile a que está a tu lado, Dios está trabajando para que entiendas. Dios está trabajando para que entendamos. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nos comenzamos a enfocar en lo que es verdaderamente el Evangelio, que no es un conjunto de cosas que nosotros hacemos, manualidades, cosas de expresión corporal, cosas de castigar a nuestro propio cuerpo, nuestro propio traje terrenal, con una serie de costumbres que muchas veces no son ni gratas. Porque bueno, en el caso del bautismo vamos y nos metemos un río ahí, nos damos un bañito y no nos sentimos mal, y más si hace calor. Pero hay otras cositas que todavía se siguen practicando, que no traen ningún tipo de provecho a nuestra vida espiritual y que siguen formando parte del ritualismo y del costumbrismo que en muchas congregaciones se llevan a cabo y que no va a traer ningún tipo de resultado. Entonces, cuando nosotros entendemos que ya Dios lo que tenía que hacer lo hizo en Cristo y ese sistema de pensamiento espiritual reposa en nosotros, el asunto trata de que nosotros podamos ver que no hay nada externo que nosotros debamos alcanzar para comenzar a tener la vida que Dios quiere, sino que es un conocimiento que está dentro de nosotros y es aquí la mayor dificultad, porque la gente viaja países, recorre el mundo entero, hace todo tipo de cosas y lo más tremendo es que Dios escondió este misterio en nosotros y no tenemos que ir a ningún lado. Lo único que tenemos que invertir, si acaso tenemos que invertir algo, es tiempo y muchas veces tiempo a solas. El Hijo de Dios tiene que tener esa dinámica espiritual para compartir con mucha gente y tener una vida social activa, pero también para poder estar solo. A solas con Cristo. Usted tiene que tener tiempo a solas, que nadie le robe ese tiempo a solas que usted necesita tener. Porque no todo el mundo que está en nuestra vida tiene una dimensión espiritual para poder fluir con nosotros. Y lo que sucede es lo mismo que sucedía con Jesús. ¿Por qué ustedes creen que Jesús se apartaba? A tener tiempo a solas. Porque Él tenía que tener comunión con la naturaleza que habitaba dentro de Él. Porque se juntaba con estos carnales, Pedro, Juan y esta gente que todavía andaban en la calle. Y entonces lo sacaban. ¿Tú crees que no? Te sacan, pero tú tienes que tener la habilidad por el Espíritu de cuando tú sientes de que a ti te han sacado de tu onda, vamos a decirlo así, que te sacaron de onda, porque la onda tuya es espiritual. Los chicos me sacan de onda. Los chicos, entonces tienes que entender que tienes que hacer un reset y volver al estado de paz, de amor, de gozo, de disfrute, en el que tú siempre debes estar. Entonces eso es algo que a veces se nos olvida y quiero dejarlo en claro. Diga conmigo, la capacidad de volver a mi estado original. ¿A usted no le ha pasado que usted anda bien, en la mañana se levanta, está contento y de momento te juntaste 5 minutos
con una persona que está en un estado espiritual, pobrecita, de tiniebla, tú no lo identificaste, porque si tú lo identificas en el momento, tú te pones como en modo escudo, barrera. O sea, ya tú estás en tu mente, en tu conciencia, preparado para eso y tú puedes evitarlo. Pero hay veces que estamos así como medio dormiditos, no nos damos cuenta de lo que se nos está impartiendo y una persona te puede, mira, con 3 palabras, si tú no estás preparado, no estás consciente, te puede impartir algo que hace así y te penetra en tu conciencia y en 5 minutos estás envenenado. Y saliste de una conversación de 5 minutos y subiste para tu apartamento, entraste a tu casa y te sientes mal ya, te saliste de onda y no te has dado ni cuenta. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? Entonces, estas cosas hay que identificarlas. Te diste, eso se llama resurrección. Se llama vivir una vida resucitado. ¿Qué hiciste? Bueno, pues, espérate, que me dieron con el cabo del hacha. Me doy cuenta que, pero ¿qué me pasa? Que de momento estaba bien y ahora me siento como deprimido. Las palabras son espíritu y son vida, pero también son tinieblas y son muertes. Esa es la otra cara de la moneda. Y entonces, en ese momento, ¿qué hiciste? Dile a que está a tu lado de nuevo, volver a tu estado original. Entonces, se trata de eso, se trata que Dios nos ha dado la capacidad por el Espíritu de nosotros poder andar siempre en luz, porque estamos completos en Él. Cuando usted le pase a eso, no tiene que ir a prender una vela, ni ir a ver el padrino ese que usted sabe usar cuando está en Cuba, en Honduras, nada de eso, no hace falta nada de eso. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:10, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Léalo conmigo ahí, que alguien lo lea. Colosenses 2:10, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién lo lee? Vamos. Que Sonia le pone unas contraseñas a esos teléfonos para que no le lean las cosas. Ok. Y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Y autoridad. En otras versiones dice potestad. Pero me gusta ese que dice autoridad. Entonces, escuche esto. ¿Cuántos han oído eso? Principados y potestades. Pero eso no se entiende. Oigo hablar de eso, que la gente lo dice, lo repite. Yo escuché una vez una persona decir, estás así, la otra persona que estaba en una condición, estás así porque tienes un principado y una potestad de alcoholismo y drogadicción. ¿Sí? ¿Usted ha oído eso o no? Así en lo que son los ámbitos pentecostales. Tienes un principado de alcoholismo y drogadicción, como si un principado fuera un animal espiritual del inframundo que se nos metió adentro. Pero el tema es que principado y potestad somos nosotros mismos operando en una naturaleza carnal. El principado y la potestad somos nosotros mismos operando en una naturaleza carnal y no posicionados en una condición de rey. ¿Qué es lo que es un príncipe? No es quien está antes de un rey. O sea, tiene un llamado, pero todavía no ha alcanzado su verdadera posición. Está destinado a ser. Ya fue elegido. Ya la sangre le corre por las venas. Ya está incluso en palacio, pero todavía no es rey. Porque todavía es príncipe, está en un principado, está en una condición previa a su condición de reinado. Es una autoridad, como bien leyó Nixon, principado y autoridad. Es una autoridad porque aún dice ciertas cosas y ciertas cosas ocurren, pero todavía no es rey.
todavía no está operando en la dimensión que debería para poder ministrar a un pueblo que tiene hambre y necesidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toca al que está a tu lado y dile, aunque andes mal, Él es tu cabeza. Aunque andes mal, Él es tu cabeza. ¿De quién es cabeza Cristo? De la iglesia. Que somos nosotros. Pero dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, está hablando de una iglesia que aún sigue hablando de pecado cuando debería estar enfocada en la estatura que Dios quiere darle. Amén. Póntate que te queda. ¿Sí o no? Porque entonces, si es lo que nos dijeron, que principado y potestad son unos espíritus del inframundo, ¿de qué manera Cristo va a ser la cabeza de esos bichos? No tiene sentido. Entonces, dice después, porque estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Léeme, hizo lo que dice después de eso. Y vosotros estáis completo en Él, quien es la cabeza de todo principado y de toda autoridad. ¿Qué dice después? En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo Pecaminoso carnal, al que con Él, en Él también fuiste circuncidado. Escuche eso, Señor, escuche eso. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, echando fuera, ¿qué cosa? El cuerpo pecaminoso carnal, y dice después, en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo. Wow. Es decir, dile que está a tu lado, el pecado fue quitado. El pecado fue quitado. En la circuncisión de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ver con un programa que está desviado de la verdad en el cual tú estabas operando. Pero Cristo derrumbó esa pared intermedia de separación que no nos dejaba ver la plenitud que tenemos en Él. Yo conocía, es que esto es tremendo, yo conozco a un profeta que es estilo Juan el Bautista. O sea, él me cuenta que en un tiempo, como estaba en un principado y una potestad, y quien era cabeza era una vieja naturaleza que lo mandaba para la barra, lo mandaba a hacer droga, lo mandaba a hacer todo tipo de cosas, pues él andaba en eso. Pero dice que un día estaba en ese lugar y Dios le dio una palabra, y Dios le dijo, hasta hoy anduviste en esto, a partir de hoy tenemos cosas que hacer, así que me hace falta que no me toques esto más, en un momento. Ni terapia, ni pastillas, ni clínicas de desintoxicación. Una palabra, como una espada, le arrancó la cabeza y comenzó a establecer otra autoridad en su vida. ¿Qué me dice eso a mí? Eso me dice a mí de que hay una solución ya previamente dispuesta, que si nosotros la recibimos, porque tenemos que recibirlo. Está en nosotros, pero tenemos que recibirlo a nivel de la mente, a nivel de la conciencia. Si nosotros recibimos esa palabra viene a cortar, como Juan el Bautista, le arrancó la cabeza, a establecer quién debe ser cabeza y por quién debemos ser gobernados. Mire, y qué importante es que nosotros podamos ser gobernados por la mente de Cristo. Cuando una palabra sale, le voy a dejar esto para que usted entienda lo poderoso y lo necesario es que nosotros seamos guiados por la mente de Cristo. Cuando una palabra sale de nuestra mente natural, es una palabra que en dependencia lo que esté funcionando en relación a la conciencia sobre esa palabra puede tener una realidad que en la mayoría de los casos es una realidad nefasta
y contraria hacia nosotros mismos. Pero cuando una palabra sale de la mente de Cristo, esa palabra, juntamente con ella, está viajando una naturaleza espiritual que la respalda. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de la mente de Cristo tiene garantizado un cumplimiento. Yo quiero que usted entienda eso. Usted puede decir muchas cosas de su mente natural, y esas cosas, mira, más le vale que ni se cumplan. Sí. Porque aunque parezca en sus inicios bueno, después siempre va a traer consecuencias. Por eso se llama árbol de la ciencia, bien y mal. Es como la pastilla. Así es. Es buena por una cosa, pero al final termina afectándote otra. Así es esa naturaleza. Pero cuando nosotros comenzamos a operar en la mente de Cristo y una palabra sale de esa naturaleza, hay dos cosas fundamentales. Número uno, va a tener total y pleno respaldo del Espíritu. Dios se va a encargar de garantizar que eso que usted ha dicho tenga cumplimiento. Porque todo lo que es nacido de la mente de Cristo, aunque tiene sus inicios en tiempo y espacio, tiene un final garantizado en el Espíritu. Así es. ¿Me está entendiendo eso? Así que en este ministerio del Espíritu, los principados y las potestades no van a rendirse con gritos pentecostales, sino con un poder y una sabiduría que viene de lo alto, que nos va a hacer entender aquello que es necesario que nosotros recibamos. Hebreos 10:12. De una vez vamos a saltar del capítulo 1 de Hebreos, donde leímos inicialmente, al capítulo 10. Vaya conmigo, que esto es muy importante. Verso 12, vamos a ir siguiendo este hilo conductor para poder ver algo que es bien importante aquí. Hebreos 10:12. Sígame, por favor. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjense el hilo conductor de lo que leímos en Hebreos capítulo 1, donde pudimos ver que ya el Señor nos purificó. Ya Él purificó nuestros pecados, ya eso es una obra que está hecha, está realizada, está consumada. Él dijo en la cruz: consumado es. Y aquí en Hebreos 12 está diciendo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, fíjate que es un proceso. Dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora bien, esos enemigos, como nos dijeron en alguna ocasión, esos enemigos no son personas. Dios no es enemigo de ninguna persona. Esos enemigos que está mencionando Hebreos 10 son pensamientos, son ideas, son criterios, son conceptos que nosotros tenemos acerca de un grupo de cosas que ya ni siquiera existen. Y que nosotros aún como iglesia nos encontramos hablando de ella y dándole la importancia y la relevancia que ya en el Espíritu no tiene. Entonces, esos enemigos, esas ideas que Dios quiere cambiar, eso es lo que tiene que ser puesto por estrado de sus pies. Le dije ahorita que todo lo que es nacido de la mente de Cristo tiene cumplimiento. Amén. Quiero decirte algo el día de hoy. Dios tiene reservadas para ti, para mí, como iglesia, cuestiones preciosas que todavía nosotros no hemos podido ver. Y una vez que salgan de la mente de Cristo, que nosotros las hablemos y comencemos a ir por ellas, van a tener cumplimiento en nuestra vida. Ahora podemos entender lo que dijo el apóstol Pablo cuando mencionó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Por qué todo lo puedo en Cristo? Es que esa frase es muy linda, ¿verdad? Y nosotros la decimos y la repetimos, pero es que eso no se entiende. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque ya las cosas que salen de su mente ya tienen un cumplimiento asegurado. ¿Y por qué me fortalece? Porque no se trata de la capacidad que yo tengo de desarrollarlas o llevarlas a cabo, sino del respaldo de la naturaleza que viaja a través de esas palabras. Amén. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Escuche esto. Mire qué lindo está esto. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Usted lo está leyendo? Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. De modo que si usted escucha a un predicador, a una evangélica, ahí toda turbada, hablando de que Dios le dio una palabra porque la iglesia está en pecado y que Dios va a traer juicio, arrepiéntanse que Cristo viene pronto, así como la vi el otro día en el Facebook. Sí, yo también. Y le digo que el Señor le dio esa palabra, que el Espíritu le dijo, el Espíritu, y vi al Señor y el Espíritu y estuve en el infierno. No, mira, si tú eres hija de Dios, Dios nunca te va a llevar al infierno, ni para que veas nada. ¿Cómo si yo voy a ser un hijo de Dios me va a llevar al infierno? Si yo no tengo que ver nada en el infierno, donde yo tengo que ver las cosas en el cielo, porque ahí fue donde fui posicionado. Amén. Cuando una persona yo oigo decir que estuvo en el infierno, dije, pero ¿para qué te llevaron ahí? ¿Para qué dejaste que Satanás te llevara ahí? Es que Dios nunca ha tenido intenciones de llevarte al infierno a ver nada. Todas las soluciones de este mundo no están en el infierno, están en el cielo. Amén. Ay, mi madre. Es más, que te voy a decir una cosa. El infierno solamente existe en la mente carnal del hombre. Esa señora es como una hechicera. Yo la vi. Entonces cuando tú, el Espíritu Santo me dijo, ay, y entonces llorando, y el Espíritu Santo llorando por allá. Mi iglesia está en pecado. No. Lea conmigo, por favor, coja su Biblia ahí. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Amén. Si tú lees que el Espíritu Santo te dijo que la iglesia está en pecado, esa persona no sabe lo que está diciendo. Porque el Espíritu nunca va a atestiguar algo diferente a lo que está escrito en el Evangelio. Amén, así es. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, diga una cosa por el Espíritu, la escriba, la plasme, la deje establecida, y después en el 2019 el Espíritu Santo va a decir otra cosa? Y llorando. A una evangélica y llorando, cuando el Señor lo que está sentado en su trono tranquilo, gozándose, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, a que nosotros salgamos de toda esa idea errónea y equivocada para que podamos ver el amor de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Amén. Ya. Viste, me dio así como coraje. Mira, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del Está mundo. genio, güey. ¿Qué digo? El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Estamos claros de eso? Amén. Diga conmigo, el pecado no es un problema para Dios. El pecado no es un problema para Dios. De modo que si usted escucha a una persona viene a hablarle de pecado, no, quiero que me hables el Evangelio. Quiero que me hables de Cristo. Porque de esto se trata. Porque el pecado no me va a dar estatura. Me estás queriendo recordar una cosa en la cual yo no tengo ni parte, ni suerte, ni nada de eso. Del infierno. Yo no le permito a nadie que me venga a hablar del infierno. Hacia mí me vieron el hermanito ese y me dice, hermano, porque Dios me llevó al infierno. Le dije, no me va a llevar a mí allí. No quiero, no estoy. Yo solamente estoy interesado en ir a lugares celestiales. Amén. En el infierno no se me ha perdido nada. Amén. Te voy a decir algo.
el infierno es oscuridad y es tiniebla. Allí no hay revelación. No quiero estar ahí. No tengo nada que ver ni comunicarle a la iglesia en cuanto al infierno. Si el infierno es tiniebla y es oscuridad, no hay sabiduría, no hay poder de Dios, no hay nada. Ahí lo único que hay es muerte. ¿Qué es lo que yo tengo que ver ahí para comunicarle a la iglesia? Ay, señores, pero es que estamos dormidos. Y escuchando una muchacha ahí infundiendo temor. Eso no puede existir. Entonces, verso 15, y nos atestigua, póngale cuidado ahora que estamos entrando a la mejor parte, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Verso 16, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, mire esto, porque después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Ay, perdón, se me fue aquí, me llamó el mago. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pregunto, ¿de qué se trata el pacto en que estamos? Usted acaba de leer lo que dice allí. ¿De qué se trata el pacto? Ponga la atención a esto, por favor, porque esto es determinante. La ley de Dios es espiritual, ¿sí o no? Sí, amén. Es conocida en los ámbitos eternos como la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Está diciendo que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, esta ley, está escrita en nosotros de manera espiritual, está escrita en ti. La idea es que nosotros tenemos que verla, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. Entonces, ¿de qué se trata el pacto? Te lo está diciendo Hebreos 17. El pacto se trata de que tú puedas ver esa ley, puedas conectar con ese conocimiento que está en ti, para que tú te des cuenta inicialmente de una cosa, lo eches a un lado y te enfoques en otra. ¿Qué es lo que te tienes que dar cuenta? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pregunto, si ya él no se acuerda de los pecados ni transgresiones, ni está enfocado en eso, ¿por qué todavía se le sigue ministrando pecado a una congregación que, según lo que dice el Evangelio, ha sido santificada en Cristo? O que no está viviendo por eso. ¿Por qué es? Porque no ha alcanzado la estatura para poder verse en la dimensión que Dios le estableció. Yo le pregunto, en las congregaciones donde usted ha estado, donde yo también he estado, ¿cuántas veces usted escuchó hablar del pecado como algo a solucionar, como algo en que la iglesia se encuentra, como algo en que algunos miembros de la iglesia se encuentran? ¿Cuántas veces usted oyó eso? Siempre, eso es lo que se habla, esa es la comidilla, ese es el alimento. El hecho de que usted, en su naturaleza carnal, cometa ciertos errores y tenga deseos engañosos, eso no quiere decir que usted esté en pecado. Porque Cristo lo quitó. ¿Lo quitó o no lo quitó? ¿No dice que lo quitó? ¿Qué significa eso? Significa que todavía hay retazos de una información que están gobernando su sistema de pensamiento. Pero no que usted es pecador, porque si Dios dice que yo no soy pecador, yo no tengo por qué asumir una condición en la que yo no estoy. Amén. Diga conmigo, la ley del espíritu de vida tengo que verla en mí. La ley del espíritu de vida. Entonces, cuando nosotros podemos verla, comenzamos a experimentar un gozo que antes no teníamos.
un dominio que no conocíamos, una capacidad que no habíamos visto. Cuando esa dinámica se activa, aunque seguimos con los pies en la tierra y viviendo físicamente en el mismo domicilio geográfico, la verdad es que hemos sido trasladados a un sistema espiritual donde nosotros funcionamos y comenzamos a darnos cuenta, no que comenzamos a recibir, comenzamos a darnos cuenta del poder y la capacidad que Dios nos ha dado como herencia. Diga conmigo, tengo una herencia infinita. Tengo una herencia infinita. ¿Puedes creer eso el día de hoy? Amén. Usted tiene una herencia y el tema no está en que usted tiene que obtener más, en que usted tiene que llenarse más, en que necesita más unción. No es eso. No se trata de eso. Esto se trata exclusivamente de que podamos verlo, entenderlo, porque si lo vemos y lo entendemos, vamos a comenzar a vivir por eso, si es que también tenemos la capacidad por el Espíritu de ponerlo en práctica. Son dos dimensiones diferentes. Hay una dimensión en la que usted lo puede ver, lo recibe, y otra muy diferente en la que usted puede comenzar a ponerlo en práctica. A ponerlo en práctica se le llama fe en los ámbitos eternos. Usted puede tener todo el conocimiento y toda la sabiduría del conocimiento espiritual del Evangelio, de la palabra, de ese sistema operativo, pero si usted no lo pone en práctica, de nada le sirve. El ponerlo en práctica se llama fe. Pero te tengo una noticia: eso tampoco depende de nosotros. Eso es algo que el Espíritu Santo imparte. Por eso es que el apóstol Pablo le llama la fe consumada del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios el que nos impulsa y nos guía a que nosotros le demos una aplicación en nuestra realidad. Zacarías capítulo 3, verso 9. Dice así. Quiero que veas cómo el pecado no tiene ningún tipo de lugar en la vida de los hijos en Cristo. Zacarías 3:9 dice así: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Diga conmigo, una manera perfecta de observar. Una manera perfecta. Eso es lo que significa. Dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Eso significa que el Señor nos observa de una manera que no tiene que ver con la realidad que estamos experimentando, sino con la estatura, con el lugar que ya Él nos dio. Así es como debemos observar nosotros también. He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esto lo profetizó Zacarías antes que Jesús viniera, antes de que Cristo se manifestara en ese traje terrenal que nosotros conocemos como Jesús. ¿Cuál fue la profecía? Que quitaría el pecado de la tierra en un día. En un día lo quitaría. Juan capítulo 1, verso 29. Quiero que se entienda esto del pecado. Muy bien. El siguiente día, ¿estamos allí? Amén. Lea conmigo, por favor, para que se dé cuenta de lo que estamos impartiendo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién fue a quien vio? Al Cordero de Dios que quita. ¿Usted cree que él cumplió bien lo que vino a hacer? Amén.
parece que muchos hermanos no lo creen. Porque si todavía se sigue hablando de pecado de la manera que se continúa hablando, parece que esos hermanos no tienen la fe que deberían tener. Parece que la profecía de Zacarías no se cumplió en Cristo. La fe consumada. Porque dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, pero entonces ¿cómo es la cosa? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo me considero a mí mismo si ya Cristo quitó el pecado? ¿Cómo yo tengo que considerarme a mí? ¿Cómo tengo que considerar a los demás? O sea, cuando usted está en su casa, cuando usted por cuestiones de realidad, vamos a ponerlo así, usted comete un error, ¿cómo se considera en su conciencia usted mismo? ¿Usted se considera como un pecador o como un hijo redimido en Cristo? Un hijo redimido. ¿Cómo te consideras? Pero ahora viene la otra parte. ¿Cómo consideras a los demás? Tú sabes que a Jesús le molestaba porque él había venido a resolver ese asunto. Entonces a él le molestaba de que los discípulos anduvieran viendo y anduvieran reforzando la proyección que existía, que era una proyección de pecado. Jesús le molestaba eso porque él era la solución para eso. Y entonces le dice, miren, el problema es que ustedes andan conmigo y eso, pero ustedes andan viendo la paja en el ojo ajeno y lo que tienen que quitar es la viga del ojo de ustedes. Entonces, mientras nosotros seguimos viendo a la gente como pecadores, es como si nos estuviéramos viendo a nosotros mismos. Así mismo. Porque es algo que te va a rebotar. ¿Quién es un hijo resucitado en Cristo que anda en la ley del Espíritu de vida? Un hijo que ve a todo el mundo, ¿sabes cómo? Libre de pecado. Amén. Ok, no te estoy diciendo que no lo pueda ver en una situación, pero esa situación no es una situación en la cual tú debas acusar, debas juzgar, debas condenar, debas chismear. Es una condición en la que tú tienes, más allá de verlo en pecado, tienes que soltarle una palabra que pueda traer perfección. No la mentira en que se encuentra, sino la verdad en que fue constituido. Amén. ¿Está entendiendo eso? Amén. Diga conmigo, ¿me debo considerar a mí mismo? Estamos cerrando Debo esto. considerar a mí mismo. Limpio de todo pecado. Limpio de todo pecado. Debo considerar a los demás Debo considerar a los demás limpios de pecado. limpios de Si pecado. usted es un miembro del cuerpo de Cristo, si usted es un ministro de edificación, usted no tiene que edificar desde el fundamento del pecado, usted tiene que edificar desde el fundamento de la gracia. Romanos capítulo 6, verso 11. Vamos a poner la tapa al pomo. Romanos 6, verso 11. Lea conmigo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Lo dice ahí o no lo dice allí? Amén. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cómo tienes que considerarte? Muerto por Muerto el en pecado. y vivo en Cristo. Si yo te digo a ti, estoy muerto al anuncillo, no me traigas un anuncillo porque no lo voy a chupar. Estoy muerto al azúcar porque me diagnosticaron y no voy a comer azúcar por el momento, hasta que mi verdad se manifieste en mi cuerpo terrenal. ¿Viste? Cuando tú estás muerto una cosa, no puedes seguir en eso. No. Entonces dice el apóstol de nuestra fe, Pablo, que estuvo en el tercer cielo, no estuvo en el infierno. Él no vio nada allí. ¿Dónde lo vio? En el tercer cielo, donde todos debemos observar. Dice, Amén. consideraos hermanos muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús. Padre. Ay, Dios mío, santo Padre. Hebreos 3:12. No, hermano, pero si viera que he fallado, soy un maldito pecador. No has fallado. No eres pecador. Lo que necesitas es verte en Cristo. Porque si te ves en Cristo, es que es una dinámica tan linda de la manera. Es como, mira, yo tenía una relación de amistad con una persona
de que a esa persona todo el mundo le fortalecía su realidad. Y todo el mundo le... que tú esto. Y la gente no sabe, porque la gente quiere de una manera incorrecta sacar a las personas de ese paradigma. Pero tú no puedes fortalecer la mentira con mentira. Tú tienes que aplastar la mentira con una verdad. Cuando una persona, digamos, vamos a poner un ejemplo así rápido. Una persona ahora está deprimida. Tiene la cara así que usted se la ve y la realidad está diciendo que está deprimido. Y llega, ay, ¿qué te pasa? Estás deprimido y esa cara que tú tienes, tú estás fortaleciendo la realidad de esa persona. Ahora, yo lo vi el otro día y le dije, oye, qué bien te veo hoy. Oye, te veo con una cara diferente. Oye, al momento que le dije eso, me dijo, ¿verdad? Cambió totalmente. ¿Verdad? Oye, y estás engordando, flaco, había bajado con más libras. Le dije, ¿estás engordando? ¿Tú estás yendo al gimnasio? No he comenzado todavía, pero quiero comenzar a ir. Le dije, bueno, pues entonces vamos a juntarnos para hacer un poquito de ejercicio. Y quiero que te actives para que sigas mejorando, porque veo que has tenido una mejoría. Oye, ese hombre le cambió el momento, todo, el rostro, el cuerpo. Cambió hasta la posición. Estaba así, yo sí, mira. ¿Por qué? Porque lo estás estableciendo en la verdad que Dios desea que él camine. Pero entonces las personas, como todo el mundo, están en la misma proyección. ¿Qué es lo que están haciendo? Le fortalecen la realidad de esa persona. Pero no, el Evangelio no es. El Evangelio viene a traer un cambio, una reforma, una transformación. Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire qué fuerte eso. Está hablando de un corazón incrédulo que se aparta del Dios vivo. Es decir, que se aparta de todo lo que Dios dejó establecido para que viviéramos por eso. Se aparta de toda la fe consumada que Dios estableció y quiere vivir en otro paradigma, en otra realidad que no es la verdad del reino de Cristo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, corazón, mente, una mente retrógrada, una mente de pecado, y mira lo que está haciendo. No. Dice que no haya, porque así no ayuda. En ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. ¿Estás viendo eso? Dile que está a tu lado, el pecado es un engaño que no existe. El pecado es un engaño que no existe. ¿Usted está viendo lo que dice? Dice el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, como aquella mujer que por mirar atrás se convirtió en una piedra. Porque ya había salido de Sodoma y Gomorra, pero aún seguía mirando la perdición. Por eso Pablo dice esto. Dice Pablo, para que ninguno se endurezca, para que ninguno se convierta en una piedra y siga mirando atrás lo que Dios ya no recuerda. Padre. Pongámonos de pie. Termino con esto. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Eso dice Hebreos 9, 28. En este pacto del Espíritu, Dios se te quiere manifestar sin relación con el pecado. Hebreos 9, 28. ¿Lo dice o no? Léemelo, Sonia, léemelo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Amén. Padre, te damos gracias. Oh, sí, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Dios, porque en este pacto precioso tú te nos has aparecido, mi Señor,
Y nuestra relación contigo, Señor, es una relación sin pecado. No hay relación con el pecado, Señor. Lo que hay entre nosotros es una comunión espiritual tan preciosa que el pecado ya no tiene lugar, Señor, en nosotros. Porque tú te has aparecido, Dios mío, resplandeciendo, y nos has hecho resplandecer, porque tu luz, Cristo, nos ha alumbrado. Porque tú te has aparecido sin relación con el pecado, sin relación con la oscuridad, sin relación con las tinieblas, sin relación con el infierno, mi Dios. Porque tú nos has posicionado donde tú estás para que veamos la luz. Te damos gracias en este día, Señor, porque tú nos quieres enseñar a que vivamos, Señor, con una limpia conciencia delante de ti, sabiendo, Dios mío, que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, Señor. Y esa obra termina, Señor, una vez que podemos vernos completos en ti.